Hola, yo soy Silvia Fillacone, soy directora de Neuroeduca y esta es una de nuestras microclases. Nuestras microclases son videos relativamente cortos que lo que pretenden es psicoeducar a distintas personas, profesionales, docentes, padres, acerca de aquellos fenómenos con los que nosotros trabajamos cotidianamente en nuestros espacios en clínica y en docencia. Así que hoy nos toca responder a la pregunta ¿qué es a la dislexia? Y esperamos que esta microclase sea especialmente útil para padres y para docentes. Allá vamos. Lo primero que vamos a hacer es pensar cuáles son las preguntas que vamos a tratar de responder con esta charla, porque la verdad que lo que nos interesa es contar un poco qué es la dislexia, cuáles son las causas de la dislexia, cuáles son sus manifestaciones, qué pasa cuando una persona tiene dislexia, cómo se ve, de qué manera se hace el diagnóstico, cuáles son los indispensables al momento de pensar en el tratamiento, qué puede hacer un padre, una madre, para acompañar a una persona que tiene dislexia y qué puede y debe hacer un docente para acompañar a una persona con dislexia. Entonces vamos a empezar por responder a la pregunta ¿qué es la dislexia? Sorprende, y a muchos adultos les sorprende, y es lógico, porque si los adultos que tratan de entender la capacidad que un chico tiene que leer no saben de neuropsicología del desarrollo de la lectura, se van a sentir sorprendidos al saber que después de un año de instrucción, las personas pueden leer, si hablan español, el 95% de las palabras al final de ese primer año de instrucción. Entonces es interesante que entendamos que ya a fin de primer grado, si el colegio en el que la persona está aprendiendo trabaja con herramientas explícitas de enseñanza de la lectura, los chicos están en condiciones a fin de ese año de leer fluidamente. Obviamente no como un adulto, pero están en condiciones de leer. Esa transformación se produce en un año. Un año antes, a los 5 años, los chicos al mirar palabras no pueden distinguir palabras de garabatos, en general, en promedio. Sin embargo, 2 años más tarde, una vez que hayan recibido instrucción de lectura, dice Yateman, de alta calidad, esto es explícita, en el cerebro de esa persona, al momento de ver palabras, se activan áreas que permiten simular que esa persona está escuchando esa palabra. Hay una relación directa en el cerebro entre las áreas de la lectura y las áreas del lenguaje. Es por eso que Stanislas Dehaene refiere en sus libros a este fenómeno a partir del cual pasamos de ver un garabato a leer una palabra, lo que él ya refiere a este fenómeno que a partir del cual pasamos de ver un garabato a ver una palabra como un fenómeno de reciclaje neural. Él dice, áreas de la corteza visual que hasta ese momento no cumplían funciones orientadas a leer palabras, comienzan a reciclarse y comienzan a adquirir la capacidad de leer palabras o de identificar palabras cuando leemos. Y cuando decimos reciclaje es exactamente reciclaje, como cuando usas una caja de bombones de metal, después que se terminan los bombones, la lavás y la convertís en un costurero. Era una caja de bombones, ahora es un costurero. En la corteza visual hay áreas que eran áreas que permitían identificar caras y ahora son áreas que permiten identificar palabras. Eso gracias a la plasticidad del sistema nervioso y la naturalidad con la que el sistema nervioso se va adecuando y ajustando a los cambios que se ofrecen desde el entorno. Entonces ahí pueden ver a Stanislas Dehaene arriba a la izquierda en una charla que dio en un congreso de Wombox, la última que le escuché, y pueden ver 3 imágenes y los circulitos rojos los puse yo para que ustedes vean cómo hay un área verde chiquitita ahí que antes de la lectura no se activa de la misma manera que 3 años después de haber aprendido a leer. Es decir, que para aprender a leer necesitamos estimulación ambiental de alta calidad y reciclaje neural de áreas de la corteza occipital del cerebro. Es muy interesante saber que en personas con dislexia ese proceso de reciclaje ocurre
en cierta medida de manera diferente porque ocurre con lo que llamamos hipoactivación. Las áreas que comienzan a reciclarse y que necesitan sostener ese reconocimiento visual de las palabras se activan menos, crecen a menor velocidad, sostienen con menos capacidad o menos éxito la actividad de la lectura que en personas que no tienen dislexia. ¿Y por qué pasa eso? Porque entonces, una vez que entendemos eso, entendemos que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo, ahora debiéramos decir una condición del neurodesarrollo, según la cual las personas durante la etapa de instrucción y desarrollo de la lectura no logran alcanzar la fluidez esperada en relación a la edad y la instrucción en tareas de lectura como sus pares. Lo digo más simple. La dislexia es la dificultad para leer con velocidad y precisión la misma cantidad de palabras que leen tus pares que han recibido la misma instrucción en un minuto. Entonces, no es que no lees, es que lees con menor precisión, después vamos a ver qué errores cometés, y a menor velocidad. ¿Cuáles son sus causas? La realidad es que lo que tenemos que entender para entender cuáles son las causas, primero, es cómo transcurre y cómo ocurre el neurodesarrollo y el desarrollo en general, el desarrollo neuropsicológico en general. A mí me gusta contarles a los padres en las devoluciones que el desarrollo de una persona puede ser representado por tres grandes grupos de procesos que van creciendo y desarrollándose al mismo tiempo. Yo muchas veces uso el ejemplo de una orquesta y digo, tenemos los vientos, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia y algunas funciones cognitivas, tenemos las cuerdas, el desarrollo de mecanismos socioemocionales y de autorregulación, y tenemos los elementos de percusión, los instrumentos de percusión, el desarrollo de habilidades académicas. A veces tendemos a pensar, uy, una persona no presta atención, una persona no comprende lo que lee, una persona tiene menor desarrollo de habilidades sociales, y nos cuesta ver cada una de esas cosas en el cuadro completo. Porque incluso puede pasar que haya alguien que no comprende lo que lee y que tiene menor desarrollo de habilidades sociales y que le cuesta prestar atención. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el desarrollo ocurre de tal manera que todos estos procesos crecen, se desarrollan y funcionan en conjunto. Y hay algunas condiciones asociadas al desarrollo del cerebro que facilitan la aparición de dificultades más o menos sutiles en cada una de estas tres columnas. Pero en general tocan las tres, con mayor o menor dramatismo. Y por eso cuando hablemos de tratamiento vamos a tener que decir que necesitamos tocar las tres. ¿Qué pasa en el caso de la dislexia? En este caso, estamos hablando de dislexia. Hay algunas modificaciones o algunas diferencias que se producen en el desarrollo del sistema nervioso gracias a que existen algunos genes, un conjunto de genes, no es un gen específico, que facilitan la aparición de esas diferencias. Es como que yo les dijera que el cableado eléctrico de su casa tiene algunos cables que se acomodaron de manera distinta, que transitan por caños distintos, que no están en los lugares que esperábamos. Ese desarrollo diferente del sistema nervioso facilita que algunos precursores del aprendizaje de la lectoescritura, incluso el balbuceo, ocurran de manera menos característica, promedio, estándar, típica, que en otras personas. Entonces, las personas que después vamos a identificar como que tienen dislexia, en años preescolares, desarrollan algunas habilidades a otro paso. Tienen menor riqueza en el balbuceo, acopian menos palabras en su capital de vocabulario, tienen a veces menor desarrollo grafomotor, tienen menor desarrollo de la memoria inmediata, tienen dificultad para identificar los sonidos de una palabra, tardan más tiempo en establecer la relación que existe entre una letra, nosotros decimos grafema, y un sonido, fonema, y en afianzar el conocimiento de esas relaciones, nosotros decimos conciencia fonológica.
Entonces, a partir del momento en el que, o en sala de 5 o en primer grado, cuando aparece la instrucción o la enseñanza explícita, ojalá, de la lectoescritura, comienzan a desarrollar la habilidad. El desarrollo de la habilidad, la automatización en el desarrollo de la lectura en lenguaje español, en situaciones o entornos pedagógicamente ricos, explícitos y de alta calidad, facilita que a final del primer año de instrucción o enseñanza explícita, la persona pueda leer con precisión, según Stanislas Dehaene, el 95% de las palabras. ¿Y qué queda después? Queda el uso de la habilidad. Queda poder leer, queda poder escribir textos, queda poder comprender los textos que leo, queda poder usar los textos que leo para aprender ciencias naturales o ciencias sociales, queda poder escribir la carta a Papá Noel o una carta para felicitar a mi abuela por sus cumpleaños, queda poder ir a comer afuera, abrir el menú y poder elegir mi plato. Usamos la lectura todos los días. Cuando una persona no tiene normal desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura, y cuando un clínico puede establecer que ese no normal desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura responde a la presencia de una dislexia, va a presentar diferentes manifestaciones. Las más características que todo el mundo conoce, probablemente confunda una letra por otra y diga B cuando dice D, rote alguna letra al escribir, omita, en vez de campo, escriba capo, sustituya letras en algunas palabras. Eso es lo más característico, eso es lo que todos identificamos. Y a veces incluso hay personas que dicen, pero ¿por qué es disléxico si no confunde ninguna letra? Lo más característico en realidad, lo que constituye precisamente lo que una dislexia es la dificultad para leer palabras de manera fluida. Y fluido quiere decir con precisión, bien leída, y a velocidad, de acuerdo a la cantidad de palabras por minuto que se espera a cada edad. Pero a las personas que tienen dislexia también le pasan otras cosas. Les resulta difícil fijar secuencias, los días de la semana, los meses del año, las tablas de multiplicar. Y les resulta también difícil fijar memorias procedurales, cómo utilizamos determinados instrumentos. Para una persona con dislexia, aprender a utilizar, por ejemplo, la computadora en términos de cuáles son los pasos que tengo que seguir para abrir un documento puede llevar un poquito más de tiempo que para una persona que no tiene dislexia. Pero además las personas que tienen dislexia se distraen con más facilidad y tienen más angosta, más corta, menos funcional la memoria de trabajo, esa memoria online que usamos para entender lo que estamos procesando a cada momento. Y muchas veces les cuesta también organizarse, administrar su tiempo, su material de estudio, sostener el ritmo académico, y ni qué decir en situaciones de clase, copiar del pizarrón, leer las consignas, ir a la velocidad que espera el docente, no cometer faltas de ortografía, entre otras cosas. Son personas, obviamente, que necesitan ayuda. Y son personas que van a expresar esa necesidad de ayuda con síntomas que muchas veces llamaríamos emocionales. En realidad no hay síntomas emocionales y no emocionales. Hoy, en 2023, sabemos que los procesos emocionales y cognitivos en el cerebro están enredados. Hay un libro de Luis Pessoa, un neurocientífico muy importante, que se llama El cerebro enredado. Lo publicó el año pasado y lo dispuso de libre acceso a partir de este año. Y en ese libro él explica, cognición y emoción están enredados. Entonces, lógicamente, en el comportamiento, todo lo que tenga que ver con lo cognitivo va a estar enredado, vinculado, asociado a lo emocional. Entonces, ¿qué le pasa a un chico con dislexia? Bueno, muchas veces experimenta lo que se llama ansiedad académica. Tiene sensaciones incómodas cuando está en situaciones donde aparece la lectura. Se siente menos capaz, disminuye su autoconcepto, dice soy malo leyendo. Trata de evitar toda situación que implica lectura o muchas situaciones que implica lectura. Y esto no es universal. Hay chicos con dislexia que leen y disfrutan de leer. Viven estrés cotidiano todos los días en el colegio, hay un montón de horas donde las personas están haciendo fácil lo que a ellos les resulta difícil. Y entonces, con más frecuencia que otros chicos, se frustran en el aula, sienten vergüenza en el aula, experimentan ansiedad,
en el aula, sienten menos esperanza que otros chicos en el aula. Entonces, todas esas experiencias emocionales muchas veces hacen que el cuadro parezca todavía más florido de lo que es. Sin embargo, cuando le preguntamos a los padres, ¿vos tenés el mismo hijo en verano o en invierno? Los padres te dicen, no, la verdad que en verano me olvido por completo de todo lo que después, durante el año escolar, tengo que tener en cuenta en relación a esta persona en particular. Las personas que tienen dislexia, los chicos, cuanto más chicos son, durante el verano no podrían ser identificados salvo que les pidas que lean algo. Eso, que yo llamo efecto verano-invierno en la clínica, me ayuda mucho cuando entrevisto padres y madres a tratar de entender si es realmente el desarrollo de la habilidad académica lo que está afectado en mayor medida en esta persona en particular. Porque si lo que vos tenés es dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales o de la regulación emocional o de la inteligencia, no va a aparecer este efecto. Tus dificultades se van a mantener constantes o sostenidas a lo largo del año y en distintos ambientes. ¿Cómo hacemos para saber si alguien tiene dislexia? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo primero que tenemos que decir es que el diagnóstico tiene que ser hecho a través de lo que se llama una evaluación neuropsicológica. Hace ya muchos años que sabemos que la mejor manera de identificar, describir y entender las características del perfil de una persona que tiene dislexia en particular es con una evaluación neuropsicológica. Una evaluación que preste atención a establecer nivel de desarrollo de la inteligencia, apreciar y valorar el nivel de desarrollo de cada una de las funciones cognitivas, atención, memoria, lenguaje, para nombrar algunas. Establecer el nivel de desarrollo de la capacidad que la persona tiene de autorregularse, regular emociones, relacionar, tener motivación frente a distintas situaciones, sostener mecanismos de control inhibitorio, entre otras cosas. Es imposible saber si alguien tiene dislexia si no evaluamos apropiada y adecuadamente habilidades académicas, y también en esta evaluación, como ningún aprendizaje de ninguna persona ocurre de manera independiente del contexto, también tenemos que tener alguna idea en relación a cómo es la pauta parental, cuál es la demanda académica específica que esa persona tiene y cuál es en general el perfil de desarrollo emocional. Y cuando decimos habilidades académicas, debemos percentilar habilidades académicas. No lo hacemos a ojo. No escuchamos leer y decimos, ah, no, me parece que lee bien. No hay forma, ni siquiera con 30 años de experiencia, de saber si una persona lee suficientemente fluido cuando escuchas un chico leer. Entonces, una vez que sabes que una persona tiene dislexia, vas a poder orientar la realización de un tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento de una persona que tiene dislexia? ¿A dónde tiene que ir? Idealmente, lo único que va a necesitar, sobre todo cuanto más chico es un abordaje psicopedagógico. Es importante que no sobrecarguemos a los chicos de abordajes terapéuticos. Los chicos tienen que tener también espacio para seguir autopromoviendo su resiliencia. A nosotros nos gusta decir que un tratamiento psicopedagógico para una persona que tiene dislexia tiene 5 ejes. El primero de los cuales tiene que ver con gestar un vínculo, establecer un espacio de confianza, abrir lo que llamamos una base segura para la que la persona se sienta cómoda para equivocarse, para aprender. El segundo eje tiene que ver con psicoeducar, transmitirle a la persona conocimiento acerca de lo que le pasa y transmitirle a sus padres conocimiento acerca de lo que le pasa. Es imperioso que la persona sepa que tiene dislexia y es imperioso que sus padres lo sepan y que entiendan de qué se trata y cómo podemos hacer para remediar las dificultades que provoca. También, lógicamente, tenemos que hacer cosas en el consultorio. Nosotros a esto lo llamamos estimulación de funciones. Hay un montón de ejercicios que vamos a hacer con la persona para rehabilitar la dislexia. Y en este punto hago especial mención a lo siguiente. No se puede rehabilitar la dislexia jugando. No son los juegos los que rehabilitan la dislexia, son los ejercicios de alta calidad programados y preparados para alfabetizar o remediar una alfabetización que no está ocurriendo de la manera en que debiera ocurrir.
Piensen que si ustedes tienen un hijo que va a la psicopedagoga y cuando vuelve y le preguntan qué hizo, les dice que jugó un montón de cosas, sería posible que ustedes rehabiliten la dislexia. La rehabilitación de la dislexia tiene que transitar en un espacio donde las letras, los textos, el material del colegio, las herramientas que implican combinar y recombinar letras son el centro de lo que se trabaja. No alcanza con lo que hacemos en el consultorio y tenemos que enseñarle a los chicos a utilizar lo que se llaman estrategias compensatorias. En ese punto, desde el principio, vamos a utilizar herramientas que les permitan a los chicos poner la cabeza explícitamente en eso que están aprendiendo. Vamos a usar lo que se llaman andamiajes. Y acá ustedes ven un andamiaje que sirve para separar una palabra de otra y crear conciencia del espacio que hay entre dos palabras escritas que en realidad no existe o no percibimos entre dos palabras habladas. Hay un montón de andamiajes que construimos y damos a los chicos para que puedan progresar en el proceso de alfabetización. Y también tenemos que asistirlos desde casa, porque por las características del cerebro, el aprendizaje necesita para ser consolidado repetición, pequeñas dosis diarias. Es como ir al gimnasio. Si yo hiciera gimnasio una vez cada 15 días o una vez cada 20 días, no se notaría en absoluto el efecto que esa actividad tiene sobre mí. Entonces, una vez por semana, incluso 2 veces por semana, trabajando con una psicopedagoga, no permiten desarrollar las habilidades que necesitamos desarrollar si tenemos dislexia o cualquier otro trastorno o condición del desarrollo. Hay algunas herramientas, nosotros usamos, por ejemplo, Glyphing, nosotros usamos, por ejemplo, la plataforma Boombox, que permiten setear y programar ejercicios para casa. Lógicamente, estas herramientas tienen cierto costo, pero también es cierto que para aquellas personas que no pueden costear económicamente estas herramientas, contamos con un montón de ejercicios de práctica que podemos dar a los padres para que todos los días, durante 15 o 20 minutos, haya una práctica dirigida desde el consultorio orientada a consolidar el desarrollo de la lectoescritura. ¿Qué pueden hacer ustedes como padres y madres si tienen un hijo que tiene o una hija que tiene dislexia? Lo primero que tienen que hacer es abrazarse a esa situación. Cuando uno es madre o padre, no quisiera que a su hijo le ocurra ninguna cosa. Se resfrían y nos sentimos un poco menos cómodos de lo que nos sentimos cuando no están resfriados. Pero la realidad es que a los chicos y a los adultos les pasan cosas, nos pasan cosas. Y la mejor manera de lidiar con las cosas que nos pasan es abrazarlas, aceptarlas, aprender sobre ellas, entender cuáles son las mejores estrategias para vivir con ellas de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que tiene que hacer una madre o un padre es abrazar esa situación, encontrar la forma de leer, de ver videos, de hablar con los profesionales para poder ir perdiendo el miedo y ganando confianza en relación a esto. Porque si ustedes abrazan la condición, es altamente probable que sus hijos o sus hijas puedan hacerlo también. ¿Qué otra cosa tengo que hacer como padre o como madre? Tengo que ocuparme de sostener el tratamiento. Tengo que ocuparme de encontrar un profesional que realmente sepa lo que debemos hacer. Tengo que hacer esto, escuchar videos, leer textos. Tengo que leer los artículos que aparecen de pronto de psicoeducación en alguna parte, pedir al profesional información, convertirse en el buen sentido en un experto en la dislexia. Y tengo que saber que el rendimiento académico va a ser oscilante, que el rendimiento académico no va a ser de excelencia. Tengo que saber que puedo sostener a mi hijo o a mi hija en la escuela que elegí, aun si es un colegio bilingüe, pero que por supuesto voy a tener que entender que las calificaciones a veces no van a ser perfectas. Tengo que conocer cuáles son sus derechos y tengo que saber cómo defenderlos. Tengo que tener una relación positiva y de cariño y confianza con el colegio, porque si no,
mi hijo o mi hija va a quedar en el medio de esas relaciones tensas y tirantes y las personas que tienen que cuidarlo dentro del colegio tal vez no lo cuiden tan bien como deberían porque no tienen conmigo una buena relación. ¿Está bien? No, pero es humano y tenemos que saberlo. Y por sobre todas las cosas tengo que transmitir de manera explícita a mi hijo y a mi hija que no es un problema, que por suerte lo encontramos, que qué bueno que lo identificamos y que vamos a hacer todo lo que hay que hacer para neutralizar sus efectos. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer si soy docente y tengo a alguien con dislexia en el aula? ¿Qué puedo hacer? Lo primero que tengo que hacer es abrazar el concepto de neurodiversidad. Ya no existe más eso de hay buenos y malos alumnos, hay inteligentes y no inteligentes, hay piolas y no piolas, hay gente que se porta bien y gente que se porta mal. El concepto hoy es el concepto de neurodiversidad. Cada uno de nosotros va cableando su sistema nervioso en relación con el ambiente en el que vive. Y el resultado son tantos cableados como personas existen. Por lo tanto, voy a tener en un curso tantos chicos, tantos cableados como chicos tengo. Y voy a tener que saber que algunos de esos chicos pueden haber llegado a este mundo con alguna vulnerabilidad, desarrollar alguna condición. Hoy estamos hablando de dislexia, entonces, por ejemplo, la dislexia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abrazar la neurodiversidad. Tengo que saber que yo soy docente de todos y cada uno de mis alumnos. Tengo que animarme a entender algunas cuestiones comportamentales como ingredientes de la expresión del perfil de la persona con dislexia, que de pronto en una clase de prácticas del lenguaje va a estar más distraída o va a estar más incómoda, que en un examen pueda sentirse más ansioso, más nervioso, que pueda moverse un poco más, que pueda ser un poco más desprolijo, que pueda tener dificultades de ortografía. Y tengo que considerar e implementar las adecuaciones previstas por la ley del país en el que trabajo. En muchos países del mundo, y Argentina es un ejemplo de ello, tienen leyes que establecen cuáles son las adecuaciones de acceso que tienen que abrirse si una persona tiene alguna dificultad de aprendizaje. Y finalmente, si quiero hacerlo todavía mejor, tengo que incorporar al aula y abrazar en el aula los andamiajes que los profesionales externos envían. Porque cuando trabajamos, gente como yo, cuando trabaja con chicos que tienen dislexia, vamos tratando de encontrar cuáles son los andamiajes, los papelitos, los dibujos, los apoyos que permiten a una persona performar mejor en el colegio. Entonces, en síntesis, a ver si puedo hacer como el top 5 de los conceptos importantes. La dislexia es una condición neurobiológica de base que se desarrolla a lo largo del tiempo, que tiene ciertos precursores y que se caracteriza por la presencia de menor fluidez, esto es, precisión y velocidad al leer palabras que impactan en textos, en niños y niñas que tienen menor desarrollo de la lectoescritura que los pares de su edad, aunque hayan recibido la misma instrucción. En segundo lugar, la dislexia no responde a causas emocionales. Nunca, jamás. Pero las personas no somos lectores y nada más. Las personas somos personas. Las personas somos seres emocionales. Y tener dislexia hace más difícil el tránsito en el aula. Por lo tanto, van a aparecer síntomas emocionales. Pero esos síntomas emocionales son la consecuencia de vivir con la dislexia, no la causa. En tercer lugar, las personas con dislexia pueden ir a cualquier colegio, al colegio que sus padres hayan elegido, aun si son colegios bilingües. El tránsito por el colegio en general, sea bilingüe o no bilingüe, va a ser un poquitito más escarpado o esforzado que si no tuvieran dislexia. Pero una persona con dislexia merece ir al colegio que quiere ir, al colegio que su familia eligió, al colegio que sus padres eligieron para todos. Y cuanto más temprano la detectemos, a la dislexia, menos escarpado va a ser ese camino. Cuarto,
Si sos el padre de una persona que tiene dislexia o la madre de una persona que tiene dislexia, trabajá primero para abrazar la condición, para aceptarla, para entender que ser disléxico es lo mismo que ser pecoso, no es algo diferente, es una característica que vino con vos, una característica que vino con tu biología y que terminó de construirse en contacto con el ambiente. En la medida en que la aceptes, la identifiques tempranamente y trabajes para achicar su impacto, tu hijo va a ser más feliz. Pero la dislexia no puede ser el elefante blanco en la habitación. Los chicos tienen que saber lo que les pasa. Quinto, si sos docente y trabajás en el aula, vas a tener chicos con distintos perfiles. Cada uno de ellos necesita oportunidad de aprender y de desarrollarse. Y vos tenés como docente la obligación de ofrecer la mejor ventana de oportunidad para que eso pase. Si alguien tiene dislexia y está en tu curso, lo que tenés que hacer es, por un lado, escuchar a los profesionales que van a recomendarte estrategias positivas y útiles para acompañarlo. Por otro lado, integrar e incorporar lo que indica la ley. Y por otro lado, formarte. Esto que estás haciendo, informarte y aprender acerca de la dislexia para acompañar mejor. Creo que la charla fue más larga de lo que yo quería, pero me parece que pude transmitir bastante de lo que quería. Y los espero en la próxima microclase de Neuroeduca.